Bueno, este es un tema que se denomina actualización normativa en seguridad social. Ustedes saben que pues todos los años se da inicio a una serie de modificaciones, de cambios, pues que justamente el ministerio viene realizando ajustes y viene realizando modificaciones a todos estos aspectos que impactan y principalmente en temas de seguridad social. Entonces, es lo que vamos a estar revisando durante el transcurso de esta charla. Eh, ¿Cuál es el contenido? Pues como lo mencionábamos hace un momento, aquí tenemos unos aspectos relacionados con Ley 1823 de 2017 y Resolución 2423 de 2018 que se refieren a temas de salas amigables de lactancia. De eso vamos a estar hablando en unos minutos. La Ley 2010 de 2019 que se refiere al aporte de los pensionados en salud, que tuvo unas modificaciones también importantes a partir del 1 de enero de este año. Este decreto 1614 de 2021 que nos menciona algunos aspectos importantes relacionados con las normas de bioseguridad. Recuerden que todavía estamos allí conviviendo con este virus y las diferentes mutaciones que ha tenido. Entonces, ahí nos dan algunas consideraciones. La ley 2191 de 2022 establece la desconexión laboral. Hay unas circulares que son las 003 y 004 del año 2022 del Ministerio de Trabajo y hay una que es conjunta entre el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, donde hace algunas aclaraciones acerca del reconocimiento de las incapacidades con motivo del COVID. Y dejé para el final por ahí una ñapa, un encime, no sé cómo se llama por acá, los rolos decimos la ñapa. Les voy a mencionar algo acerca de una ley que se promovió ahorita el 30 de diciembre y pues sobre la cual no se ha dado mucha divulgación. Entonces les voy a contar también algunos aspectos para que todos estemos enterados acerca de estos temas. Nuevamente mi invitación para que por favor estén muy atentos, para que participen, para que pregunten, no se lleven ninguna inquietud, no se queden con ninguna duda y aquí entre todos tratamos de aclarar esas dudas que ustedes manifiesten. Bueno, bien. Eh, Vamos a hablar de esta ley 1823 de 2017. ¿Por qué ustedes dirán una ley de hace 5 años? Claro, esta ley de 1823 de 2017 se refiere a las salas amigables de lactancia. ¿Sí? Hace 5 años, pues ninguno tenía en nuestro radar que íbamos a pasar por una situación de pandemia, de aislamiento y todo lo que hemos vivido durante esta época. En su momento se estableció, claro, que las empresas debían cumplir con unos lineamientos en cuanto a estas salas amigables de lactancia. Entonces, nos dice, las empresas deben disponer de un espacio físico, claro, un espacio físico al interior de las empresas para que las mamás que se encuentran en su etapa de lactancia tengan la posibilidad de ir allí a extraer y a conservar esa leche que pueden llevar para sus casas y dejar este alimento cuando ellas se encuentren distantes de sus hijos. Bueno, ¿qué decía la medida en su momento? Decía, mire, cualquier empresa, cualquiera, que tenga un capital que sea igual o superior a 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrá que cumplir con esta medida. Bueno, inicialmente. Luego nos dice, si la empresa tiene un capital menor a 1.500 salarios mínimos mensuales, pero tiene en su nómina un número igual o mayor de 50 mujeres empleadas, entonces también tendrá que cumplir con la condición de contar con esa sala, con ese espacio, con esa sala amigable de lactancia. ¿Eh? Pues esas son las condiciones que se definieron en su momento. Y también se dijo, bueno, si su empresa tiene más de 1.000 empleados sumando hombres y mujeres, si tiene más de 1.000 empleados, usted tendrá 2 años para cumplir con esta medida. ¿Bien? O sea que esta ley se firmó el 4 de enero del 2017, o sea que el 4 de enero de 2019 ya estas empresas que tenían más de 1.000 empleados, pues ya están cumpliendo con esta condición. Pero las que tenían menos de 1.000 empleados tenían 5 años y esos 5 años se cumplieron ahorita el 4 de enero de 2022. Quiere decir que en este momento esta normatividad está totalmente vigente. El Ministerio de Salud y Protección Social en cualquier momento puede establecer estas medidas de control que realizan en las empresas, incluso también el mismo Ministerio de Trabajo. Y pues recuerden que
los incumplimientos pues siempre generan sanciones de tipo económico, que es lo que no nos gusta, pero es lo que siempre está ahí al final de este tipo de normas. Bueno, entonces, importante, sí se debe disponer de esta sala amigable de lactancia. Sabemos que ahorita todavía algunas empresas están en el tema de la presencialidad, de la alternancia, quiere decir que algunas van unos días a la oficina, otros días están en su casa. Eh, Normalmente algunas ya regresaron a laborar, algunas ya llevan unos aforos que superan el 80%, bueno, y tienen diferentes condiciones, diferentes estrategias pues para mitigar también la expansión de este virus, pero realmente sí hay muchas empresas que han seguido, han continuado prestando su labor. Entonces, ojo, porque si se cumple con esta condición que está aquí determinada, es importante contar con esas salas amigables de lactancia para aquellas mamitas que están en su etapa de lactancia. Y una vez se expidió esta norma, esta ley 1823 de 2017, pues vino acompañada de una resolución, la resolución 2423. ¿Y esta resolución qué hace? Esta resolución simplemente reglamenta algunos aspectos que no se consideraron o no se tuvieron en cuenta con la ley. Entonces la ley nos dice sí, hay que contar con el espacio, hay que definir algunos parámetros específicos, pero la resolución va más allá, ¿no? Tiene un detalle. Entonces, ¿qué nos dice la resolución? Nos dice, mire, esta resolución 2423 relacionada con las salas amigables de lactancia, nos dice que la empresa debe definir a una persona responsable de la operación y la administración de esta sala amigable de lactancia. Entonces, la empresa determina si será la persona de recursos humanos, si será la persona de seguridad y salud en el trabajo, eso lo determina la empresa, pero tendrá que existir un responsable de operar y administrar estas salas amigables de lactancia. Claro, ¿esto qué implica? Implementar un plan de capacitación. Hay que implementar un plan de capacitación para todas las mamitas o las futuras mamitas para que sepan en qué consiste la sala amigable de lactancia, cómo se puede hacer uso de ella, cuánto tiempo se puede utilizar esta sala amigable y los espacios con los que ellas pueden contar. Bueno, contar con un cronograma de capacitaciones, claro, no solamente implementar el plan, sino un cronograma. Entonces, cada cuánto se van a dictar esas capacitaciones, contarle también a las mamás acerca de estos temas normativos para que sepan cuáles son los derechos que van a tener respecto al uso o la utilización de estas salas de lactancia. Se debe disponer de mecanismos internos de difusión, claro. La compañía debe informar a través de correos electrónicos, a través de información en las carteleras. Algunas empresas tienen pantallas ubicadas en las diferentes áreas de sus compañías, entonces por allí también se puede difundir que existen estas salas amigables de lactancia y pues cuáles son sus usos y sus beneficios, ¿no? Entonces, importante que se cuente con estos mecanismos de difusión. Hay que informar también acerca de la localización. Bueno, entonces, esta sala, ¿dónde está ubicada? Dentro de la compañía, ¿no? Entonces, vamos a decir, está ubicada en el piso tercero, en el piso cuarto, está ubicada al lado del área de recursos humanos o al lado del área administrativa, al lado del área contable. Bueno, eso lo definen, pero lo importante es que se dé a conocer la localización, dónde está ubicada esta sala. Bueno, y que no vaya a ser por ahí un sitio, pues por allá alejado, mejor dicho, donde no llegan ninguna persona, pero que sea un sitio completamente adecuado. ¿Por qué? Porque debe contar con unas condiciones especiales. Mire, debe contar con una buena ventilación, en primer lugar. Debe ser un sitio que esté iluminado y que tenga pisos. Entonces no puede ser ahí el piso de tierra o la obra negra o la obra gris, sino que tenga pisos efectivamente, que tenga paredes también, debe tener unas paredes, debe tener muros, lógicamente. No va a estar allí, como les dije hace un momento, un sitio por ahí en obra negra o en obra gris. Debe contar con unos lavamanos también, con un mesón de apoyo y lógicamente con electricidad. Bien, mínimo, esos son los requisitos mínimos con los cuales debe contar este espacio, esta sala amigable de lactancia que debe estar definida al interior de la compañía. Y también debe contar con unos equipos y utensilios, ¿no? Entonces, ¿qué debe tener? Aparte de lo que acabamos de mencionar en su composición física, debe contener un congelador.
claro, porque allí la madre va a tomar la leche, la va a marcar y la va a guardar dentro de estos congeladores para que cuando ella le corresponde irse a su casa, pueda llevarse este alimento y dejarlo allá para que sirva de nutriente a su bebé. Debe contar con sillas con espaldar. Bueno, entonces no vayamos a colocar por allí una silla que sea por ahí incómoda, sino que sea una silla con espaldar y que tenga apoyabrazos también. Bueno, una caneca plástica, un termómetro digital también debe contener, toallas de papel, cinta de enmascarar que le permita a la mamá fácilmente marcar allí el frasquito que le corresponde, un bolígrafo, jabón líquido para manos y bolsas para residuos sólidos. Bueno, ojo porque lo que está aquí definido son los requisitos mínimos con los cuales debe contar esta sala amigable de lactancia. Por eso se definió a través de esta resolución 2423 del Ministerio de Salud y Protección Social. Ellos dicen, bueno, ya está definido que debe contar la empresa con ese espacio. Ahora digámosle cuáles son las condiciones mínimas y los elementos mínimos con los cuales debe contar para que la madre pueda hacer uso de estos espacios. Recuerden que la sala amigable de lactancia no reemplaza la hora de lactancia. Bueno, no reemplaza la hora de lactancia. Quiere decir, la mamá siempre tiene derecho a una hora de lactancia que normalmente se toma media hora en la mañana y media hora en la tarde, aunque algunas mamás deciden tomar la hora en la mañana o la hora en la tarde, no hay ningún problema, lo importante es no exceder este tiempo. Bueno, por ahora no hay un tiempo definido para que la mamá haga uso de esta sala de lactancia. Entonces, una cosa es que tiene derecho a su hora de lactancia, completamente aparte de estos temas de la sala, pero también puede ir allí a la sala amigable, puede tomar allí, recolectar el alimento para su bebé, lo marca, lo guarda y cuando se vaya a su casa lo lleva, pero no establece la medida, qué tiempo debe permanecer o cuántas veces puede la madre visitar esta sala amigable de lactancia. Bueno, entonces tengan en cuenta esos aspectos importantes que se definieron hace 5 años y pues como muchas medidas que han venido promulgando son de carácter progresivo, pues ¿qué pasó? Pues que llegó la hora, se cumplió el plazo, se cumplió el tiempo y no nos podemos descuidar porque a veces como la ley de hace 5 años se nos olvida, ¿no? Hace 5 años la miramos, pero ahorita no la miramos. Entonces, tengan en cuenta que ya está vigente, totalmente vigente. Es un derecho que tienen las mamás, que tienen las madres, y las empresas simplemente pues disponen de este espacio al interior de sus compañías para que no haya dificultades. Bien, entonces eso es lo que a esto se refiere, salas amigables de lactancia. Quisiera saber si sobre este tema tienen alguna duda, alguna inquietud antes de continuar con la siguiente diapositiva. Germán, sí, pues por acá nos están preguntando si actualmente una empresa tiene 70 empleados, ¿ya es obligatorio instalar las salas amigables? Bueno, sí, como dijimos hace un momento, hay unas condiciones especiales con las cuales se debe cumplir para entrar a determinar si me corresponde o no me corresponde. Primero que debo tener en cuenta el capital de la empresa. Si mi capital de la empresa supera los 1.500 salarios, obligatoriamente debo cumplir con esta disposición. Ahora, el capital de mi empresa no supera los 1.500 salarios, pero tengo 50 empleadas, 50 mujeres empleadas. No quiere decir que todas estén embarazadas al tiempo, ¿no? Simplemente tengo 50 mujeres empleadas, ahí ya me corresponde también cumplir con la condición. Si la persona que nos pregunta dice, tengo 70 empleados, pero 35 son mujeres, 35 son hombres, pues mire, ahí no se está cumpliendo con la condición, porque la condición es que tenga un número de 50 mujeres empleadas para que entre a cumplir con esta condición. Si no, por el momento no sería obligatorio. Bueno, y los tiempos están establecidos. Si tiene menos de 1.000 empleados, 5 años que ya se cumplieron. Y si tiene más de 1.000 empleados, 2 años que también ya se cumplieron. Esas son las condiciones establecidas hasta el momento. Entonces, si tengamos otra Bueno, pregunta. hay otra preguntita por acá que nos hacen. Dice, si solo cumple con un requisito, como por ejemplo con el capital, y no tiene la cantidad de empleados, ¿debe hacer la sala de lactancia?
Efectivamente, esa es una de las condiciones. Si el capital supera los 1.500 salarios, así no tenga el número de 50 mujeres, debe cumplir con la condición. Efectivamente, debe disponer del sitio allí para que en caso de que alguna mamita entre en su periodo de licencia de maternidad, posteriormente pueda venir a disfrutar de la sala amigable de lactancia. Esas son las condiciones efectivamente. Bueno, y la última de este tema para continuar, que nos están pues haciendo varias referidas a esto, es que si en la empresa tengo más de 50 mujeres, pero distribuidas en varias regionales, pues ahí cómo se manejaría. Claro, importante, importante porque sucede, ¿no? Puede que yo tenga presencia, mi empresa, en diferentes ciudades del país o en diferentes regionales, claro que sí. Lo que se debe tener en cuenta es la sumatoria de las personas, como todas corresponden al mismo NID, si sumando las mujeres que están bajo el mismo NID, pero en diferentes regionales, me da un número que sea igual o superior a 50, me toca efectivamente contar con la sala amigable de lactancia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tengo 20 personas en Cali, 20 en Medellín y 10 en Bogotá. Entonces eso me da 50. ¿Y qué tocaría hacer en ese caso? Que me tocaría disponer en cada una de las regionales de esa sala amigable de lactancia para que las personas de Cali, de Medellín y de Bogotá tengan la posibilidad de acceder a esos espacios. Entonces, importante esa aclaración también, porque sí es muy frecuente que se presente esa situación. Hay empresas que tienen esa condición, es que tienen presencia a nivel nacional o regional, entonces se debe implementar en ese caso. Y hay una situación muy especial, por ejemplo, acá, miren, que me la preguntaron en otras sesiones. Me decían qué pasa, por ejemplo, con las empresas de vigilancia, ¿no? Que ellos tienen un número de mujeres también, pero ellas prestan su servicio en diferentes sitios. De pronto están prestando su servicio en un colegio, en un hospital, en una universidad, en un conjunto residencial. Entonces, esa empresa de vigilancia, en su sede principal, ahí donde esté la sede principal, debe habilitar el espacio y disponer los mecanismos para que esta persona pueda hacer uso de esa sala amigable de lactancia antes de dirigirse a su trabajo o después de dirigirse a su trabajo, pero sí es importante que contemple esa posibilidad porque debería cumplir también con lo establecido en la norma. Bien, Valeria, ¿más preguntas? Pues sí hay, pero no continuemos para seguir con los temas y al final ya Ok, se responde. ok, bien. Bueno, hablemos de esta ley 2010 de 2019, ¿sí? Recuerden que esta fue la ley de financiamiento que se estableció por allí, lo que anteriormente se denominaba reformas tributarias. Bueno, resulta que dentro de esta ley 2010 se había establecido inicialmente que a partir del 1 de enero del 2020 disminuía el aporte que realizan los pensionados en salud. ¿Sí? Recuerden que los pensionados aportan a la salud. Si quieren de manera opcional pueden aportar una caja de compensación también, pero específicamente se refiere al aporte en salud. Entonces, el 1 de enero del 2020, entonces bajó, claro, bajó el aporte de los pensionados. Ese aporte de los pensionados bajó al 8%, pero esa norma, esa medida establecía que a partir del 1 de enero del 2022, ¿sí? O sea, este año ya vigente, ese aporte bajaba nuevamente. Entonces, ¿qué pasó? Nos dice, mire, si usted, señor pensionado, tiene una mesada que sea igual a un salario mínimo, solamente tendrá que aportar el 4% en salud, no más, siempre y cuando su mesada sea igual a un salario mínimo. O sea, se gana 1.000.000 de pesos, aporta 40.000 pesos en salud, eso es lo que le van a descontar. Luego dice, si usted se gana entre uno y dos salarios mínimos, o sea, ya superó el salario y está entre uno y dos, pues le tocará aportar el 10%. Y aquellos pensionados que tienen mesadas superiores a dos salarios mínimos, pues aportan el 12%. Cualquier persona que se gane más de 2 millones de pesos como mesada pensional ya tendrá que hacer un aporte del 12% en salud. Entonces, esta medida, ya venida desde el año 2019, estableció la fecha 1 de enero de 2022. Quiere decir que en la nómina del 1 de enero de 2022, cuando le pagaron a los pensionados, ya se veía reflejada esta disminución del aporte en salud. Ya no se aportó el 8%, ahora se aportó solamente el 4%, no más. Esto se va a mantener, entonces, de acuerdo a lo que quedó definido en esta ley 2010 de 2019, o sea, de aquí en adelante,
ese será el aporte 4% que realizarán los pensionados que tengan una mesada que sea igual a un salario mínimo mensual legal vigente. Ahora recuerden, por favor, que existen unas mesadas o unas pensiones compartidas, ¿cierto? Compartidas quiere decir, por ejemplo, supongan ustedes que Colpensiones asumió una parte de mi pensión y el FOPEP asumió otra parte de mi pensión, ¿sí? Supongan esa situación. Si en un lado me pagan 1.000.000 y en otro lado me pagan otro 1.000.000, ya mi ingreso es de 2 millones de pesos. Bueno, y resulta que ahora los fondos, las entidades pensionadoras, tienen que reportar el total de ingresos de los pensionados. Quiere decir que esta persona que recibe un doble ingreso, pues ya tiene los 2 millones de pesos y eso implica pues que su aporte estará entre el 10 y el 12%, dependiendo de esa mesada pensional que tenga. Bueno, ese es un control que se establece, claro, y ese control de la sumatoria de todas las mesadas que tenga la persona nos permite definir, en primer lugar, el aporte, que es lo que estamos viendo acá, y en segundo lugar, si la persona debe en algún momento reportar fondo de solidaridad pensional. Pues esas son las dos, las modificaciones importantes, los rangos que se deben tener en cuenta al momento de efectuar estos aportes. Bueno, y en seguridad social, pues claro, en enero yo le pago la mesada pensional al pensionado, le hago el descuento y las novedades de enero yo le reporto hasta febrero, o sea que ahorita voy a empezar a reportar efectivamente y ahí también se verá reflejado la disminución de ese aporte en salud. Esa disminución del aporte en salud no implica ningún cambio, ninguna desmejora en el servicio de salud que está recibiendo el pensionado. ¿Listo? Sigue recibiendo exactamente los mismos servicios, los mismos beneficios, atención, medicamentos, procedimientos, todo lo que implica la atención en salud del pensionado, no va a tener ningún tipo de cambio, ningún tipo de modificación por el hecho de hacer un aporte más bajo, porque así lo estableció esta medida. Bueno, entonces, pensionados, a partir del 1 de enero de 2022, su aporte en salud será del 4%, siempre y cuando su mesada sea igual a un salario mínimo mensual legal vigente, es decir, 1.000.000 de pesos. Ese es el valor. Ojo, porque si supera ese valor, si se gana 1.005.000, ya pasa al otro rango y ahí ya le corresponde efectuar otro aporte diferente. Bien, entonces, ojo con este tema porque aquí también, importante aclaración, por ahí se presentaron algunas inquietudes, algunas dudas sobre estos temas, pero la ley completamente clara, ley 2010 de 2019, vigente, ¿no? Totalmente vigente. Bueno, hablemos un momento acerca de este decreto 376. Miren, esto es del año 2021. ¿De cuándo? Del 9 de abril. Recuerden lo que pasó con el pago del aporte faltante en pensión, ¿sí? Hay un contexto rápido, con motivo de la emergencia económica, social y ecológica, se expidieron unos decretos legislativos. Esos decretos legislativos le daban la facultad al presidente de emitir los decretos sin pasar allá por la aprobación del Congreso, ¿no? Uno de esos decretos, teniendo en cuenta los temas de pandemia, implicaba pues que durante los meses de abril y mayo se podía efectuar un aporte inferior en pensión, que era del 3%. Normalmente se paga el 16%, pero acatando lo establecido en esta norma, en este decreto legislativo, pues se pagó el 3% y posteriormente vino la Corte Constitucional, declaró inexequible la medida y estableció algunas condiciones, claro, para que se hiciera el pago de ese aporte faltante en pensión. Producto de este pronunciamiento de la Corte, pues vino el decreto 376 de 2021, mediante el cual se establecen algunas condiciones para poder efectuar estos pagos del aporte faltante. Bueno, en abril y mayo de 2020 solamente se pagó el 3% en pensión y la Corte dijo, no, me tienen que pagar el 16%, entonces quedó una deuda ahí del 13%. Bueno, entonces, ¿qué dice este decreto 376? Dice, mire, empleados públicos y privados que en su momento efectuaron el pago del 3% correspondiente a trabajadores dependientes o independientes van a tener un plazo de 36 meses para ponerse al día con este aporte faltante. 36 meses contados a partir del 1 de junio de 2021. Bueno, ojo porque ya pasaron 7 de esos 36 meses, ¿no? Nos quedan 29. Ese plazo es el que está establecido, el que está definido
para efectuar ese pago del aporte faltante. Cuando la medida dice que no se pueden efectuar pagos parciales, ¿a qué se refiere? A que esto no es como una tarjeta de crédito que yo divido el valor que debo entre 36 cuotas y lo pago, no. 36 meses es el plazo que yo tengo, o sea, en cualquiera de esos 36 meses que ya se reduce a 29 porque ya pasaron 7, en cualquiera de esos 29 meses yo puedo efectuar el pago de ese aporte faltante. Ahora, hay condiciones especiales. Mire, si su empresa tiene 100 trabajadores y ustedes me dicen, mire, lo que pasa es que yo solo tengo el capital para pagar el aporte de 50 trabajadores, bueno, pague esos 50 trabajadores y al mes o a los 2 meses o a los 3, cuando quiera, pague los otros 50. No pasa nada. Sí se puede hacer de esa manera, efectivamente. Ahora, ¿qué me dice la norma? No tiene que pedirle permiso a su empleado para efectuar este descuento, ¿no? No tiene que tener ningún tipo de autorización de su empleado. Pero, ¿qué han hecho las empresas? ¿Qué han hecho las empresas que me parece lo justo, ¿no? Las empresas le han dicho a sus empleados, mire, vamos a hacer una cosa, nos toca pagar el 13% que hizo falta. De ese 13% para que estemos pagando sin intereses de mora, pues la empresa tiene que asumir el 75% y el empleado asume el 25%. Eso es un golpe para las finanzas de la empresa y un golpe para el bolsillo del trabajador. Claro, no contaba con que tenía que desembolsar ese dinero. Muchas empresas dijeron, miren, cuando usted reciba la prima del mes de diciembre, como va a tener un dinerito adicional, de ahí le vamos a descontar el porcentaje para efectuar ese pago. Entonces, no le estoy pidiendo permiso ni autorización al trabajador, pero le estoy contando, ojo, tenga en cuenta que en ese mes usted va a recibir menos dinero porque le vamos a hacer el descuento del porcentaje que corresponde. Y listo, la empresa va a efectuar el pago sin ningún inconveniente. No le pido autorización, pero le cuento al trabajador para que sepa que en ese momento se va a ver afectada su economía por un pago que no estaba seguramente previsto. Bueno, entonces el porcentaje es de esa manera. 75% de ese 13 lo asume la empresa, 25% de ese 13 lo asume el trabajador. Esas son las condiciones para poder efectuar este pago. Si pagan dentro de esos 36 meses, no se les van a generar intereses de mora. Entonces pueden pagar sin ningún inconveniente. Si me dicen que el fondo de pensiones les está enviando cartas efectuando cobro sobre estos valores, ustedes díganle simplemente sí, no hay ningún problema. El decreto 376 establece que tenemos un plazo de 36 meses para efectuar el pago, 36 meses contados a partir del 1 de junio de 2021. Estamos dentro de los plazos establecidos, entonces no se preocupe, señor fondo de pensiones, que le vamos a pagar dentro de ese plazo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Pues porque ya por ahí me han mostrado algunas comunicaciones que han enviado los fondos, recordando acerca de estos pagos, pues de todas formas el plazo está establecido, no se dejen colgar con esos plazos, no esperen para pagar en el mes 36, porque con toda seguridad muchas empresas van a hacer lo mismo, van a estar pagando en el mes 36 y ahí podemos tener congestiones de la plataforma, congestiones de los bancos, congestiones del sistema y se nos podría complicar así como cuando dejamos para pagar los impuestos el último día. Bueno, entonces esas son las condiciones sobre este tipo de pagos. Y aquí quiero entrar a contarles cómo se pueden aplicar esos pagos porque eso sí tiene unas condiciones especiales. Miren, primer escenario es la línea que ustedes ven aquí en la parte de arriba. Miren, les dije, se debe el 13%, ¿cierto? Porque tocaba pagar el 16, pagamos solo el 3, quedamos debiendo el 13%. De ese 13%, el 75% lo asume la empresa y el 25% lo asume el trabajador. Listo, sumo 75 y 25 y ahí me da el 100% que equivale al 13% que me hizo falta. Ahí no tengo ningún problema porque es el escenario que acabamos de describir. Simplemente la empresa determina y dice, esto lo vamos a pagar en tal fecha y esto se lo vamos a descontar al empleado y listo. Efectuamos el pago, quedamos al día. Bueno, una vez se efectúe este pago, ¿qué tienen que hacer los fondos de pensiones? Primero que todo, pues lógicamente contabilizar el dinero que ingresó y también contabilizar las semanas. Bueno, las semanas. Recuerden que cada vez que un año tiene 52 semanas, ¿no? Cada vez que se acaba un mes, nosotros decimos que ya tenemos 4.33
semanas más sumadas en nuestra historia laboral. Entonces, cuando ya se complete el pago de ese aporte de abril y mayo, tendremos 4.33 semanas sumadas en cada mes. ¿Listo? Ojo, porque hablamos casi de 9 semanas, ¿no? Sumando los 2 meses. Fue abril y fue mayo lo que se afectó. Entonces, ahí tenemos esa condición. Segundo escenario. En abril y mayo yo tenía un trabajador, pero el trabajador renunció o la empresa le terminó el contrato o la persona falleció. Bueno, cualquier situación de esas que no somos inmunes a ninguna de esas situaciones. Entonces el trabajador ya no está en mi empresa, ya no está. En abril y mayo sí estaba, pero ahorita ya no está. ¿Qué tengo que hacer? Pues empresa, pague solamente el 75% de ese 13%, no pague nada más. No le tiene que enviar ningún comunicado al fondo de pensiones, no tiene que dar ninguna explicación, no tiene que enviar el certificado de función, ni la carta de despido, ni la carta de renuncia. Simplemente usted ingrese, seleccione la opción, ahí dice aporto el 75%, el porcentaje que corresponde, efectúa el pago y listo. ¿Qué va a pasar? Pues que cuando llegue ese aporte al fondo de pensiones, el fondo va a sumar de manera total, pues el aporte que ustedes están haciendo, pero de manera proporcional las semanas. Entonces ya él no va a tener 4.33 semanas, va a tener menos semanas porque no se hizo el pago total del 100%. Pero la empresa no va a quedar en mora. La empresa no va a tener ninguna situación, no va a ser investigada, no va a ser perseguida por la OGPP, nada, simplemente el trabajador ya no está conmigo, yo estoy pagando el 75% que corresponde. Bueno, entonces ahí no tiene ninguna dificultad. Tercer escenario, el trabajador que ya se desvinculó de la compañía, ya no está con la empresa, ya se fue porque renunció o porque le pasaron la carta de retiro, lo que sea, él dice, mire, lo que pasa es que esas 9 semanitas a mí sí me hacen muchísima falta porque es que con esas 9 semanas completo las 1.300 y ya me puedo pensionar, ¿sí? Puede ser una situación. Entonces, ese trabajador que ya no tiene vínculo con la empresa puede decir, listo, yo voy a tomar una planilla N, que así quedó definido, y voy a realizar el pago del 25% que me corresponde a mí. Yo ya no trabajo con la empresa. Entonces, ¿yo qué le digo a la empresa? Usted me puede, por favor, informar el número de la planilla y el operador por el cual pagó el aporte del 75%. La empresa debería suministrarle esta información. Debería. ¿Listo? Si no lo hace, entonces usted, señor empleado, que ya no tiene vínculo con la empresa, entra a miseguridad.social.gov.co con su usuario y su contraseña. Ahí le va a decir el operador por el cual su empresa pagó y el monto que su empresa pagó. Entonces, con ese datico, usted se va al operador, utiliza la planilla tipo N y dice, vengo a pagar el 25% del 13 que quedó pendiente. Ahí se lo van a aplicar. Entonces, ¿qué va a pasar en el fondo de pensiones? Pues que la empresa ya pagó por su lado, el empleado ya pagó por su lado, entonces sumemos, eso nos da 100%, nos da 13%. Ahora sí, contabilicémosle las 4.33 semanas por cada mes y quedó completamente al día en sus pagos. No es obligación de este trabajador efectuar ese pago. Claro, ¿por qué? Porque es que no, yo tengo 25 años, estoy empezando mi etapa laboral, hasta ahora tengo 100 semanas cotizadas, entonces pues 2 semanas más o 2 semanas menos pues no tiene ninguna incidencia, entonces bueno, no importa, yo ya me retiré de la empresa, no tengo por qué efectuar ese pago, pero si esas 2 semanitas contribuyen a que yo complete las 1.300, tengo toda la libertad de hacer el aporte y lo puedo efectuar con planilla tipo N sin tener ningún tipo de vínculo con la empresa. Bueno, ese es el otro escenario. Y viene el último escenario, último escenario. El trabajador ya se desvinculó de la empresa, ¿ya? Por lo que sea, ya no está laborando con la empresa. Pero él dice, mire, esas semanas, esas 9 semanitas, me hacen falta para completar las 1.300. Yo sé que mi empresa está en mala situación financiera, entonces vamos a hacer una cosa, me urge efectuar esos pagos, entonces yo voy a pagar todo, voy a pagar ese 13% que hizo falta. Entonces él va a tomar la planilla tipo N, efectúa el pago, hace el aporte del 100% y luego viene y le dice a la empresa, mire,
yo ya pagué el 100% del aporte. Bueno, lo pagué de mi bolsillo, salió de mi plata. Entonces le pasa una cuentica de cobro a la empresa para que la empresa después de manera interna le reconozca ese dinero. Pero ya en el fondo de pensiones ya está el 13%, ya está en sus 9 semanas y ya está todo totalmente al día. Ahora, ¿quién le debe la plata al empleado? Al ex empleado, pues la empresa. La empresa le debe esa plata y la empresa se la tendrá que pagar mediante el mecanismo que ellos establezcan. Bueno, estos son los escenarios que se presentan para el pago de ese aporte faltante en pensiones. Bueno, tengan en cuenta, por favor, los plazos. No se dejen coger ventaja. Miren que ya pasaron 7 meses, ¿no? Ya pasaron 7 meses. Cuando nos demos cuenta, tendremos por ahí 12 o menos meses para que se cumpla el plazo y es importante tener al día. Luego me preguntan, ¿qué sucede si pasan los 36 meses y la empresa no efectuó el pago? Entonces, en ese caso, ya se empieza a determinar una mora por parte de la empresa, ya el fondo de pensiones puede iniciar los cobros coactivos del caso, obviamente, con los respectivos intereses de mora, y a eso súmenle, pues que lógicamente la OGPP va a estar revisando, pues que no haya esta evasión de aportes ni elusión al sistema de seguridad social, entonces con toda seguridad tendrán estas empresas allí en la mira, pues lo más aconsejable es pónganse al día, por favor, con estos pagos. 36 meses es un plazo prudente. Acuerden, no necesitan pedir permiso en autorización de su empleado, pero acuerden con su empleado, díganle, mire, tenga en cuenta que en tal fecha le voy a descontar esa plata y en tal fecha le voy a descontar la otra plata. Y ahí ya tenemos los 2 meses al día y ya tenemos las semanas cotizadas. Ahora, otra situación especial, usted tiene un trabajador que ya está a punto de pensionarse, está a punto, ¿sí? Le faltan días o le faltan meses para completar la edad o para completar las semanas. Entonces, por favor, no espere a que pasen los 36 meses. Por favor, tome una planilla, haga el pago de ese trabajador o de esos trabajadores que tienen esa condición. ¿Para qué? Pues para que le acrediten sus semanas y no se le afecte el cálculo de su pensión. Haga el pago de ese trabajador o de esos dos trabajadores y con el resto de las personas que no tienen esa condición, pues ahí sí acójase a los 36 meses. Bueno, esa es mi sugerencia acerca de estos temas. Valeria, no sé si hay alguna pregunta sobre este tema y el tema del aporte del pensionado antes de continuar con la siguiente diapositiva. Sí, aquí tenemos varias preguntas. Ya, pues te leo. Dice, buen día. ¿Y cuál es el manejo con los empleados retirados para efectos de UGPP? ¿La empresa debe asumir todo el 13%? No, no, como lo dijimos hace un momento, sencillamente aporta si su trabajador ya se retiró, simplemente en este momento usted aporta el 75% que le corresponde, nada más. No tiene que hacer absolutamente nada más. En el caso de algún requerimiento por parte de la OGPP, pues usted le muestra la carta de despido, la liquidación de contrato de trabajo, la carta de renuncia, o si la persona falleció, ustedes le dicen aquí está el certificado de defunción, no hay ningún problema. No van a tener ninguna mora ni ninguna situación especial, siempre y cuando se demuestre efectivamente que el trabajador ya no tiene vínculo con la empresa y ustedes pagaron el 75% que era lo que les correspondía. Listo, también nos preguntan, ¿hay que realizar dos planillas para el pago aporte faltante de pensión por los meses de abril y mayo? Efectivamente, hay que realizar una planilla para el mes de abril y hay que realizar otra planilla para el mes de mayo, claro, porque se va a afectar cada periodo por aparte. Y eso me da pie también para hacer otra aclaración. Resulta que si justamente coincidió con que en ese mes de abril o en ese mes de mayo yo tenía que pagar unas comisiones al trabajador y no se las pagué, entonces me toca corregir. Usted tiene que hacer una planilla, primero que todo una N, o sea, la prioridad es corregir el aporte faltante en pensión. Y luego tendrá que hacer otra planilla, ojo, corrigiendo el valor que le dejó de pagar por concepto de esas comisiones, que es el ejemplo que acabamos de poner. Entonces la prioridad siempre será el AN para ajustar el aporte faltante en pensión y después vendrán las otras Ns en caso de que tenga que hacer otro tipo de correcciones. Pero sí,
se debe generar una planilla para cada periodo, porque de esa manera se hace el ajuste y se carga, claro, el aporte para cada mes que corresponda. Listo. Y la tercera pregunta, ¿qué pasa con los empleados que se les aportó el 3%, pero que salieron de la empresa antes de que saliera este decreto? Nada, lo mismo, exactamente igual. Si yo aporté el 3% por los meses de abril y mayo y mi trabajador ya no está con la compañía, pues ahorita simplemente cuando usted realice el pago, haga el aporte del 75%, que es lo que le corresponde a la empresa. Como mi trabajador ya no está, pues no tengo de dónde descontarle ese dinero y la empresa pues tampoco asumiría. Imaginen una empresa que tenga 1.000 trabajadores asumiendo ese aporte de su presupuesto, complicado. Si la persona ya no está, pues simplemente haga el aporte del 75% de ese 13, que es lo que le corresponde, y no va a tener ninguna dificultad, no va a quedar en mora, como lo dijimos hace un momento. Bien, ¿más preguntas, Valeria? No, Germán, continuemos. Ok, listo. Bien. Recuerden, por favor, que al final van a tener la posibilidad de diligenciar una encuesta. Entonces, las personas que diligencien esta encuesta van a recibir también por correo electrónico las memorias de esta charla. Bien, van a recibir la presentación para que ustedes la puedan tener allí en sus empresas. Bueno. Hablemos de este decreto 1614 del año 2021. Bueno, esto es un decreto que define, efectivamente, teniendo en cuenta los temas de pandemia, define aspectos relacionados con el autoaislamiento selectivo inteligente, define normas para reactivar la economía y define algunos aspectos relacionados con el distanciamiento social. Bueno, ustedes saben que todos estos temas no son nuevos, ¿no? Actualmente seguimos utilizando la mascarilla o el tapabocas, seguimos haciendo el lavado de manos, seguimos utilizando ese distanciamiento social y todos estos aspectos pues que nos ayudan a contribuir para que no se siga esparciendo estas nuevas cepas que ha traído este COVID, ¿no? Entonces acá simplemente nos dice, mire, tenga en cuenta lo siguiente y es que si en algún momento las UCIs de alguna región, de algún departamento, de algún municipio, llegan al 85%, se van a tomar medidas, bueno, por parte de los alcaldes o los gobernadores. Esas medidas siempre tendrán que estar avaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social y por el Ministerio del Interior. En ese caso, si esto llegase a suceder, entonces lo primero que se va a hacer es que se van a prohibir eventos de asistencia masiva. No habrá ningún tipo de evento de asistencia masiva, ni conciertos, ni reuniones generales, bueno, nada de esto. Eso podría suceder. Si en algún momento se llega a esta situación de que las UCI lleguen al 85%, podrían incluso los alcaldes o los gobernadores volver a tomar medidas como el caso del pico y cédula, por ejemplo. Eso podría suceder. Pero si esto llegase a pasar, lo que nos dice esta norma es, esta medida del pico y cédula, si la llegasen a adoptar en algún momento, porque la UCI llegó al 85%, pues no le va a aplicar ni a los parques, ni a los restaurantes, ni a los hoteles. Bueno, es lo que nos establece, nos aclara esta medida. Si eso llega a pasar, pues no van a tener dificultad estos tres sectores de la economía. De todas formas, nos hace la invitación este decreto 1614, dice a las empresas, los insta para que por favor sigan manteniendo la modalidad de teletrabajo, trabajo en casa o trabajo remoto. Bueno, de todas formas, pues entre menos aglomeraciones tengamos, pues mejor porque no tendremos mayor difusión o expansión de este virus y de estas nuevas cepas. Bueno, las autoridades se encargarán de velar por el cumplimiento de todas estas medidas en los casos de asistencias masivas a diferentes sitios y también, importantísimo, tener al día el esquema de vacunación, solicitar pues que las personas tengan su esquema de vacunación totalmente al día para tal efecto pues que carguen o porten su carnet físico o el carnet que se puede descargar a través del portal de Mi Vacuna. Entonces, por ahora, este decreto 1614, ojo porque este decreto 1614 está relacionado con la emergencia sanitaria.
Bueno, ¿hasta cuándo tenemos emergencia sanitaria? Hasta el 28 de febrero. Por ahora no se ha extendido. Entonces, hasta el 28 de febrero tendríamos que dar cumplimiento con las normas hasta aquí definidas. Y recuerden también, de una vez aprovecho, que mientras dure la emergencia sanitaria y un mes posterior a la terminación de esta, entonces vámonos a hechos reales, emergencia sanitaria va hasta el 28 de febrero, un mes posterior a la terminación de esta sería 31 de marzo. Durante ese tiempo no se cobrarán intereses de mora por pagos extemporáneos de la Seguridad Social. Bueno, desde el 12 de abril de 2020, bueno, no se cobran intereses de mora hasta el 31 de marzo de 2022, de acuerdo a lo establecido, decreto 535 de 2020, artículo 26. Entonces, por ahora no se cobran intereses de mora por pagos extemporáneos de seguridad social. Bien, y bueno, esta ley 2191, pues uno diría que es como un poquito, causa curiosidad que se tenga que definir una ley mediante el cual el empleado se pueda desconectar de su trabajo, ¿no? No diría, esto no debería suceder, pero bueno, ahí tenemos un soporte legal. Esta ley 2191 es la ley de la desconexión laboral. Entonces, ¿qué es lo que pretende? ¿Cuál es su propósito? Aquí dice literalmente garantizar el goce efectivo del tiempo libre y los tiempos de descanso, licencias, permisos y o vacaciones para conciliar la vida personal, familiar y laboral. Bueno, porque algunas empresas, algunas, cuando uno está en sus permisos o en sus fines de semana o incluso sus vacaciones, a veces pues tienen que llamarnos para hacer algunas preguntas o pedir algunas cosas. Entonces ya esta ley 2191 pretende que se tenga un equilibrio, ¿no? Entre esos tiempos laborales y el tiempo que yo realmente dedico a mi vida laboral, a mi vida personal o mi vida familiar. Bueno, la inobservancia del derecho a la desconexión laboral se podrá constituir como una conducta de acoso laboral. Ojo, como una conducta de acoso laboral. Quiere decir, si yo empiezo a percibir correos, WhatsApps, mensajes, llamadas después de mi horario o mi jornada laboral, pues tendré que tener evidencias demostrables, bueno, para llevar esta situación ante el comité de convivencia de mi empresa. ¿Sí? Recuerden que hay unos mecanismos, ¿no? Está el comité de convivencia. Si no funcionó el comité de convivencia, me voy al Ministerio de Trabajo. Ahí hay un inspector de trabajo que se encargará de realizar las investigaciones del caso. Bien. Y determina esta medida, esta ley 2191, pues que las empresas deben contar en adelante con una política de desconexión laboral. Bueno, tenemos política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos políticas establecidas por la compañía y ahora vamos a tener una política de desconexión laboral. Debemos contar con esa política. Bueno, todas las empresas deben contar con esa política que debe tener tres puntos importantes. Primero, la forma como se garantizará y se ejercerá el derecho a la desconexión laboral. Debe estar allí totalmente definido como política. Bien, recuerden que ninguna política puede estar por encima de la ley, ninguna. O sea, no puedo definir aquí ningún aspecto contrario a la ley. Segundo, el procedimiento para que los trabajadores puedan presentar quejas en caso de que vean vulnerado su derecho a la desconexión laboral. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué tengo que entregar? Desarrollo un formato, lo hago a través de un mecanismo virtual, lo puedo hacer de manera a modo propio, lo puedo hacer de manera anónima. Bueno, cuénteme cuál va a ser ese procedimiento, pero tiene que estar completamente documentado. ¿Listo? Y un procedimiento que garantice el debido proceso y la solución a las quejas. Claro, todos tenemos derecho al debido proceso, absolutamente todos. Por eso cuando ponen una denuncia en mi contra, pues, ¿qué tienen que hacer? Escuchar a las dos partes, ¿no? Siempre hay que escuchar a las dos partes. Hacer las investigaciones del caso, tomar las determinaciones y ahí ya se define qué es lo que sucede. Si una de estas quejas llega al Ministerio de Trabajo, lo primero que hará el Ministerio de Trabajo será decirle a la empresa, déjeme ver su política de desconexión laboral, déjeme ver cómo la está cumpliendo, y miremos entonces si efectivamente están
dados los mecanismos para que los trabajadores puedan hacer uso de esta política. Bueno, entonces, ojo porque recuerden que las conductas de acoso laboral implican sanciones, incluso hasta cierres de las empresas, ¿no? Entonces, sanción para la persona que cometió la conducta de acoso laboral, sanción para la empresa que permitió que se llevara a cabo esta conducta de acoso laboral. Entonces, ojo, pero siempre tendremos que tener evidencias demostrables. Sea el momento de aprovechar para recordarles que eh, grabar a las personas sin su consentimiento no es una prueba que sea aceptada por parte de ningún juez. Bueno, entonces eso de llevar el celular, de grabar la conversación o de hacerle un video a la persona sin su consentimiento no será válido como prueba o como evidencia demostrable de una situación de acoso laboral. Bueno, ojo con esos temas. Ahí se tendrán en cuenta otras cosas, como de pronto algún acta que haya quedado sobre una situación. Los testigos también aquí son súper importantes, cosas de ese estilo. Siempre tienen que ser evidencias demostrables. ¿Para qué? Pues para que esta situación prospere eh, cuando se lleve directamente ante las autoridades. No sé, Valeria, si tengamos preguntas sobre estos temas antes de pasar a la siguiente diapositiva. Sí, por acá nos preguntan, ¿la política de desconexión laboral debe estar creada ya por las empresas o hay un plazo para crear esta política? Debe estar creada ya por las empresas, deben estar trabajando, claro, porque recuerden que una política siempre tiene que contar con la aprobación por parte de la dirección, debe estar sustentada con un presupuesto también y debe tener una documentación, pues, que tenga todas las evidencias de todas las actuaciones que se realicen allí. Entonces la idea es que se empiece a trabajar porque esta ley 2191 ya está vigente desde el momento de su sanción, desde el momento de su aprobación. ¿Preguntas? Listo, podemos continuar, Germán. Ok, perfecto. Bueno, bien. Hay unas excepciones, ¿no? Excepciones. ¿Quiénes no tienen que cumplir con esta ley 2191 de 2022 de desconexión laboral? Las personas que tengan cargos de dirección, confianza y manejo. ¿Sí? Ustedes saben que cuando se hace la contratación, ahí se define en el contrato que esa va a ser la situación de cada persona. Si hablamos de una de estas personas, pues ahí no tendría ningún inconveniente en no cumplir con esta parte de la desconexión laboral. Las personas de la fuerza pública y los organismos de socorro, lógicamente, ellos no pueden estar desconectados de su labor, siempre tienen que estar como allí disponibles. O, ojo con este tercer punto, situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, si se justifica que no es viable una alternativa. ¿Qué pasó? Tengo a la persona que maneja el sistema, lo tengo en vacaciones eh, y hay otra persona que lo reemplaza. Y esa persona que lo reemplaza tuvo una calamidad doméstica, una licencia por luto. Definitivamente no es posible y me tocó acceder a mi trabajador que está en vacaciones. Entonces, si yo tengo la posibilidad, ya agoté todas las instancias y lo último que me queda es contactarlo después de su jornada laboral o contactarlo en sus vacaciones o contactarlo el fin de semana durante su descanso, pues ya agoté todas las instancias y lo último que me quedaba fue ir a contactar a esta persona. Esos serán como los casos excepcionales en los cuales yo podría como no hacer uso de esta ley de desconexión laboral. De lo contrario, todas las personas, todos los empleados tendrán derecho a la desconexión laboral, a disfrutar del tiempo con sus familias, así estemos en nuestras casas, tenemos que desconectarnos, tenemos que compartir tiempo con nuestras familias, con nuestras parejas, bueno, y ahí estará ese equilibrio que es lo que pretende lograr esta ley 2191, que va muy de la mano por allá con esa ley de reducción de la jornada laboral. Recuerden que en el 2023 también se empieza a disminuir el número de horas de la jornada laboral, entonces ahí estaremos también contándoles para que no vayan a tener sorpresas cuando se empiecen a aplicar estas leyes que han sido de carácter progresivo, pero pues que ya están sancionadas, ya están firmadas y son de obligatorio cumplimiento. Bueno, hablemos de esta circular 003 del año 2022, que es del Ministerio de Trabajo. Tiene un soporte legal y jurídico. Recuerden que las circulares
no tienen un carácter vinculante, que quiere decir no son de obligatorio cumplimiento. Una circular simplemente nos da como las directrices, los lineamientos, nos dice, oiga, mire, por ejemplo, en este caso, nos dice, recuerde que ya existe un decreto 1615 del año 2021, ¿cierto? Ya existe, y ese decreto que establecía, pues, la obligatoriedad de presentar un carnet con el esquema completo de vacunas cuando yo iba a visitar un sitio público, por ejemplo, un restaurante. Entonces, esta circular lo que nos dice es que se tenga en cuenta que existe una obligatoriedad del esquema completo de vacunación para quienes trabajen en establecimientos abiertos al público. ¿Qué quiere decir? Usted en su empresa atiende público, entonces por favor exíjale a su empleado que atiende público que debe tener completamente al día su esquema de vacunación. Para eso, que presente el carnet físico o el carnet digital. Bueno, no puedo obligar a un empleado a que se ponga las vacunas. Si esa es la situación, si mi empleado que atiende público no quiere ponerse las vacunas por sus ideales, por su condición, por su religión, por lo que sea, no lo puedo obligar y tendría que reubicarlo al interior de la compañía. No le puedo terminar el contrato porque el COVID-19 no es una causal de terminación del contrato. Entonces me tocaría reubicar a esta persona en otra labor donde no vaya a exponer al público que está atendiendo. Bueno, entonces, ojo, si usted atiende público en su empresa, esa o esas personas que atienden público deben tener al día su esquema completo de vacunación. Bueno, se presenta al empleado el carnet que acredite este esquema de vacunación. Los establecimientos abiertos al público deben considerar que la vacunación pues, es una medida que evita la propagación del COVID-19. Entonces, en la medida en que usted atienda público, ojo porque allí llega una cantidad de personas. ¿Y cómo se puede prevenir? Pues aparte de las medidas que hemos establecido, que hemos mencionado, pues con su esquema completo de vacunación. Y el empleador deberá desplegar acciones y mecanismos, pues justamente para cumplir con todo lo establecido en las normas de bioseguridad y para comprobar que sus empleados que atienden público cuenten con ese esquema completo de vacunación. Entonces, ya la empresa verá si hace al interior de la compañía alguna campaña de socialización, alguna campaña de concientización para que estas personas efectivamente dispongan de esos mecanismos y tengan al día su esquema de vacunación y no estemos exponiendo al público que atendemos todos los días. Entonces, de eso se trata esta primera circular. La segunda circular es la circular 004 del año 2022, se refiere, es conjunta, es del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo, es una circular conjunta. Entonces nos dice, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a disminuir los días de aislamiento para las personas, ya sea que tengan síntomas o que no tengan síntomas, ¿listo? Las sintomáticas o las asintomáticas. Entonces ya pasamos de 14 días, que era inicialmente ese aislamiento, pasamos a 7 días. Son solo 7 días el aislamiento que se debe considerar, ya sea que la persona tenga o no tenga síntomas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Inicialmente cuando la persona con síntomas o sin síntomas, pero la persona sin síntomas que dice, yo estuve en contacto con una persona que tenía COVID, bueno, entonces, si una de esas dos personas acude al médico, el médico le va a preguntar si la labor que realiza en este momento en su trabajo la puede realizar en la modalidad de teletrabajo, trabajo en casa o trabajo remoto, primero que todo. Si esta persona dice sí, no hay problema, váyase a su casa, se aísla 7 días y realiza su labor en esas condiciones. Si la persona dice no, no porque la labor que yo realiza no me permite llevar trabajo para mi casa, entonces el médico le va a decir, listo, se va a aislar durante 7 días y quedará en facultad del médico, de acuerdo al estado de salud de la persona, definir si se le entrega un certificado, es decir, una incapacidad. El simple hecho de aislarse no quiere decir que ya tenga la incapacidad. Pues el médico le va a decir en cualquier situación que se aísle, pero si la condición que ve el médico, la condición de salud, amerita, entonces el médico le va a entregar una incapacidad. Y si esa incapacidad se entrega, entonces la EPS hará un reconocimiento
sobre esa incapacidad, teniendo en cuenta que la EPS reconoce desde el tercer día en adelante, ¿no? Los 2 primeros días los asume la empresa. Entonces, esa es la situación. Dependerá del médico tratante y de la condición o el estado de salud de la persona si se entrega o no se entrega una incapacidad. Pero repito, el hecho de que le digan a la persona que se aísle durante 7 días no quiere decir que ya automáticamente tenga su incapacidad. Me pueden enviar a aislamiento sin incapacidad. ¿Y qué sucede en esos casos? Pues mire, ahí ya el mismo Ministerio de Trabajo nos ha dicho, pues la idea es conservar los empleos. Si esa es la situación, si mi trabajador tiene que aislarse 7 días y no puede realizar su labor desde la casa, entonces yo le puedo otorgar unas vacaciones, si tiene derecho a ellas. Si no tiene derecho, le hago unas vacaciones anticipadas, claro. Recuerde que si yo le pago vacaciones anticipadas al trabajador sin tener derecho a ellas y después el trabajador se retira de la compañía, no le puedo descontar ese dinero o retener ese dinero de su liquidación del contrato de trabajo. Sería totalmente ilegal. Bueno, ese es un riesgo que se corre. Bien. Y pues definir otras medidas también para que la persona conserve su empleo y no se vea afectada, pero en cualquier situación, si se dan cuenta, pues es la empresa, es el empleador el que viene asumiendo estos costos. Bueno, lo que definitivamente no puedo hacer es exigirle al trabajador una prueba negativa de COVID para poderse reintegrar a su trabajo. Eso no se lo puedo exigir. Simplemente si ya pasaron los 7 días, ya puede reintegrarse a su trabajo, no tendrá ninguna dificultad. Lógicamente tendrá que conservar todas las normas de bioseguridad. Recuerde que las pruebas se están aplicando para mayores de 60 años, para menores de 3 años. A ellos sí se les están aplicando pruebas de COVID y las demás personas no es obligatorio que presenten esas pruebas. Entonces, esa es la situación que se está presentando con las incapacidades. En este caso, lo que nos dice la circular es que será facultad del médico tratante, de acuerdo al estado de salud del paciente, definir si le entrega una incapacidad. Y si se la entrega, perfecto, porque se va a aislar y pues va a tener un reconocimiento la empresa por parte de la EPS acerca de este tiempo que faltó a laborar. ¿Listo? Bueno. Eh, hay unos proyectos que está trabajando el Ministerio de Salud y Protección Social. Claro, hay unas reuniones a las que asiste el ministerio, a las que asisten todos los operadores de información, y ahí se muestran entonces esos proyectos, se dejan para comentarios, para ajustes, para modificaciones, aclaraciones, y una vez ya se cierra como esa fase de comentarios, entonces pasa al área jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social para su revisión final y posteriormente pasa para firma del ministro y es cuando se convierte en decreto o resolución. Bueno, ahí queda definido. Eh, ¿Qué es lo que se está mirando inicialmente? Recuerden que hace poco hubo unas modificaciones a la licencia de paternidad, ¿cierto? La licencia de paternidad que pasó de 8 días hábiles a 2 semanas. Y entonces, ¿qué dice el análisis de la norma? Es que cuando la empresa pregunta, venga, pero es que antes eran 8 días hábiles y ahora son 2 semanas hábiles, no. Resulta que como la medida fue tan ambigua, entonces al hacer el análisis de la norma, yo digo, ¿qué pasa con la licencia de maternidad? La licencia de maternidad son 18 semanas. 18 semanas multiplicado por 7 días que tiene la semana me da 126 días. Bueno, y aquí con la licencia de paternidad pasa algo similar. 2 semanas, una semana tiene 7 días, 7 por 2 me da 14. Ese es el tiempo al cual tiene derecho el padre para la licencia de maternidad, de paternidad, perdón. Recuerden, por favor, que esta licencia de paternidad se va a incrementar año tras año, teniendo en cuenta la tasa de desempleo del mes de diciembre. Si esa tasa de desempleo disminuye en un punto porcentual, automáticamente aumenta en una semana la licencia de paternidad. Bueno, y seguirá de esa manera progresiva hasta llegar a 5 semanas, o sea que vamos a tener 5 semanas de licencia de paternidad. 5 semanas multiplicado por 7 días que tiene la semana me da 35 días. Eso será el máximo al cual podremos llegar
en licencia de paternidad en caso de que la tasa de desempleo todos los años en el mes de diciembre disminuya al menos en un punto porcentual. Entonces, ahí cuando se hizo esa modificación, se creó también la licencia parental compartida y la licencia parental flexible de tiempo parcial. Entonces, lo que está definiendo el ministerio en este momento es que en la pila, en la seguridad social, cuando tengamos al papito o a la mamita en licencia parental flexible de tiempo parcial, se va a marcar con una P, ahí el espacio que corresponde a licencia de maternidad, una P mayúscula. ¿Eso qué quiere decir? Ah, bueno, que la mamá está disfrutando de licencia parental de licencia de maternidad, pero en la modalidad de licencia parental flexible. O el papá está disfrutando de la licencia de maternidad, pero en la modalidad de licencia parental flexible. Entonces, eso es lo que nos va a definir el ministerio, si se marca con una P o se marca con una X, simplemente la mamá está en su licencia de maternidad, no pasa absolutamente nada, ¿listo? Esa es una modificación que se está revisando por parte del ministerio. Modificaciones a la planilla tipo A y a la planilla tipo X. Sí, la planilla tipo A que es para pagos adicionales. Cuando la cierro nómina, la persona se me quedó por fuera del cierre de nómina, utilizo la planilla tipo A para marcar la novedad de ingreso, pagar la seguridad social sin intereses de mora. Va a tener algunas modificaciones esta planilla tipo A. Y la planilla tipo X, que es para las empresas que están en liquidación, también tendrá por allí algunas modificaciones. Los días de mora se van a modificar. ¿Por qué? Porque ya hay empresas que tienen muchos días de mora. Entonces, el campo que está definido en este momento en pila ya supera el número de días. Entonces nos tocó, o le tocó al ministerio, sencillamente, aumentar ese espacio a 9.999. Ya vamos a se va a aumentar ese espacio para que las empresas puedan efectivamente colocar allí la totalidad de los intereses de mora. Y modificaciones en la planilla tipo L y en la planilla tipo perdón. L es para reliquidación de mesadas pensionales del año 2020 hacia atrás. Y planilla tipo V es para reliquidación de mesadas pensionales de enero del 2020 hacia adelante. Van a tener ahí unas modificaciones esos dos tipos de planilla. Bueno, les decía que habíamos dejado para el final una norma que de pronto ustedes han escuchado hablar de ella, la ley 2174 del año 2021 se firmó el 30 de diciembre, ¿no? Ya cuando estábamos por allí en las fiestas y en la feria y cosas de ese estilo, ahí nos firmaron esta ley 2174. Es la ley Isaac, como el personaje de la Biblia, Isaac. Es una ley que concede una licencia remunerada una vez por año durante 10 días hábiles al padre o a la madre de un menor de edad, ojo, de un menor de edad que tenga alguna enfermedad o alguna condición de tipo terminal. Bueno, repito, la ley 2174 de 2021 define una licencia remunerada una vez por año de 10 días hábiles. Esta licencia se le concede al papá o a la mamá o a la persona que ostente el cuidado de un menor de edad que tenga una situación de salud o una enfermedad que sea terminal. Bueno, esa es una condición que está definida mediante esta ley. ¿A qué se refiere a la condición terminal? Pues miren, aquí en la ley 1733 de 2014, el artículo segundo define cuáles son las condiciones de enfermedades terminales para poder definir si la persona efectivamente tiene o no tiene derecho a esa licencia remunerada durante 10 días. Bueno, se requiere, claro, de un diagnóstico médico que sea a criterio del médico. El médico tendrá que establecer en ese diagnóstico cuáles son las situaciones, cuál es la enfermedad, cuáles son los cuidados, si existe de pronto alguna posibilidad de cura de esta enfermedad o si definitivamente no existe, pues cuáles son los cuidados paliativos que deberá tener este menor de edad. Entonces, este diagnóstico médico importantísimo porque con ese diagnóstico médico se define el pago de esa licencia a cargo de la EPS. O sea, la persona va a tener una licencia remunerada
pero esa licencia remunerada la va a asumir la EPS. La EPS también en las mismas condiciones tendrá la posibilidad de retornarle a la empresa ese tiempo que la persona haya estado ausente, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones. Bueno, tendrá la posibilidad la persona que sea el papá, la mamá o la persona que ostente el cuidado de un menor de edad que tenga estas condiciones, tendrá la posibilidad de realizar teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto, ojo, sin afectar el derecho que tiene a la licencia remunerada una vez por año durante 10 días hábiles. O sea que yo puedo estar haciendo mi trabajo en casa, pero también podrá realizar, acceder a esa licencia remunerada si se cumple con esas condiciones. Bien, entonces, una cosa aparte de la otra. Y siempre será importante contar con un certificado médico que tenga el diagnóstico y que verifique la necesidad de acompañamiento de ese menor de edad, bueno, para poder acceder a esas condiciones. Ojo, porque esta ley ya se firmó el 30 de diciembre de 2021, la ley 2174, ley Isaac, ustedes la pueden consultar allí en la página de la Presidencia de la República, ya está definida como ley, ya está firmada, ya está sancionada, pero, ojo, pero esta ley establece un plazo de 6 meses, es decir, hablemos de junio 30 del 2022, para que el gobierno nacional reglamente a través del Ministerio de Salud y Protección Social las condiciones para la aplicación de esta ley. Bueno, quiere decir, ahí nos van a decir cómo se reportaría en la pila, por ejemplo, si es una licencia remunerada o si es una incapacidad por enfermedad general o si se va a generar un nuevo tipo de novedad para poderlo incluir allí. Bueno, les va a decir cuáles van a ser las condiciones. Si la EPS lo va a pagar como una incapacidad normal, entonces los 2 primeros días los asumiría la empresa y los 8 días restantes los asumiría directamente la EPS. Nos debe indicar si las condiciones son las mismas de una incapacidad, entonces se liquidaría con el ingreso base de cotización del mes anterior a la fecha en que se solicita la licencia remunerada. Y esta licencia de estos 10 días hábiles, por ejemplo, dice que se pueden tomar de manera continua o discontinua. Bueno, pero si se dan cuenta es una vez por año. O sea, se pueden tomar de pronto 5 días el primer semestre y otros 5 días el segundo semestre. O se pueden tomar todos los 10 días de una vez en caso de que así se requiera. Bueno, eh, puede el papá tomar 5 días y la mamá tomar 5 días también. Eso también puede suceder. Hay unos tipos de situaciones que son los que se tienen que reglamentar y como les acabo de mencionar, como lo menciona la misma ley, establece un plazo de 6 meses contados a partir de la fecha de sanción de esta ley para que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social reglamente las condiciones de aplicación de esta ley 2174 del año 2021, que es la ley Isaac. Entonces, ese es un tema nuevo. Miren que no se ha dado tanta difusión de este tema, no se ha dado a conocer. Sí nos parece muy importante que absolutamente todos en sus empresas, en sus familias, tengan acceso a esta información. Bueno, eh, les dejo entonces el espacio aquí abierto para escucharlos, para escuchar sus voces, para si no pueden, tienen problemas con su micrófono, pues aquí les habilitaremos también para que envíen sus preguntas, sus inquietudes. Nuevamente la invitación para que diligencien la encuesta, recuerden que ustedes diligencian la encuesta y a vuelta de correo electrónico les van a llegar estas memorias para que ustedes las conserven allí, las compartan con su grupo de trabajo, con su grupo familiar. Bueno, ahí van a tener esta posibilidad diligenciando simplemente la encuesta.